En las últimas semanas se han incrementado las alertas respecto a un posible repunte de la inflación a nivel global. Tras años en los que el problema al que se enfrentaban las economías desarrolladas era la ausencia de inflación y de políticas monetarias superexpansivas con las que se buscaba incrementar los precios, todo apunta a que en los próximos meses podríamos enfrentarnos a niveles de inflación por encima de los objetivos que tienen establecidos los principales bancos centrales occidentales. Por ejemplo, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 1,7 en febrero, mientras que en la eurozona pasó del 0,9 al 1,3% en marzo. Y en España, el IPC subió un 1% en marzo con respecto a febrero, debido fundamentalmente al incremento de la electricidad y de los carburantes, lo que sitúa el aumento de precios en los últimos 12 meses en el 1,3%. Puede parecer que no son cifras muy altas, pero si tenemos en cuenta que durante la mayor parte del año pasado la inflación estuvo en tasas negativas y que es probable que a partir de abril nos enfrentemos a niveles más altos, hay razones para estar alerta. ¿Por qué la inflación podría repuntar en los próximos meses? En primer lugar, por los elevados precios que tiene el petróleo. El barril de Brent se encuentra por encima de los $60, un nivel similar al que tenía antes del inicio de la pandemia, a pesar de que la demanda global de petróleo se ha reducido en torno al 6% desde entonces. Si el precio del crudo se mantiene en estos niveles, es porque la OPEP y sus aliados han recortado la producción significativamente. En segundo lugar, la inflación podría aumentar debido a las elevadas inyecciones de liquidez que están llevando a cabo muchos bancos centrales a través de sus programas de compra de activos y por los paquetes de estímulo fiscal que los gobiernos están aplicando para tratar de minimizar los efectos económicos del COVID. Es decir, se está creando mucho dinero y se está inyectando ese dinero en la economía, y gran parte se está invirtiendo en los mercados de materias primas, en el mercado inmobiliario y en determinados activos financieros como las bolsas americanas, la deuda europea o incluso el Bitcoin. Por último, las expectativas de un fuerte rebote de actividad económica en la medida en que avancen los procesos de vacunación también estimula la inversión en materias primas y en algunos activos financieros. El aumento de la liquidez mundial y las expectativas de recuperación están provocando una gigantesca burbuja de activos, por lo que existe un riesgo de que los elevados precios que tienen materias primas como el petróleo o algunos alimentos acaben trasladándose a los índices de precios al consumo. El problema es que, ante el aumento de la inflación, los bancos centrales decidieran subir los tipos de interés para controlarla, en un momento en el que el endeudamiento de gobiernos y empresas se halla en niveles elevadísimos. Si eso ocurriera, muchos países y empresas tendrían serios problemas para hacer frente a sus deudas. Además, tipos de interés más elevados dificultarían la recuperación económica, pues encarecerían el consumo y la inversión. Es cierto que esta posibilidad no parece que vaya a ocurrir en Europa ni en Estados Unidos, pues sus bancos centrales ya han anunciado que no subirán los tipos de interés durante al menos este año, aunque la inflación se elevase transitoriamente por encima del 2%. Pero en muchos países emergentes no ocurrirá lo mismo. Los tipos de interés tendrán que subir para hacer frente a una inflación creciente y a la depreciación de sus divisas, lo que les colocará en una situación complicada y probablemente les llevará a pedir ayudas financieras y a reestructuraciones de sus deudas. En las últimas semanas, los bancos centrales de Rusia, Brasil y Turquía han tenido que endurecer su política monetaria ante el riesgo de que la inflación se descontrolase. Y en los próximos meses habrá más países emergentes que tendrán que seguir por el mismo camino.